Bienvenidos sean todos. Como siempre, es una gran satisfacción compartir este encuentro sincrónico con ustedes. El título de hoy de este encuentro sincrónico de esta conferencia es Frontera de posibilidades de producción y circuito económico, para que lo registren ahí por la opción módulos en el correspondiente registro de asistencia. Entonces, no se les olvide, el título, el objetivo de este encuentro sincrónico es estudiar la frontera de posibilidades de producción y el circuito económico. Bueno, aquí están entonces los objetivos que nosotros nos proponemos en este espacio. Comprender el principio de la escasez a partir de la frontera de posibilidades de producción. Recuerden que nosotros dijimos en el encuentro pasado, la ciencia económica tiene por objetivo satisfacer necesidades ilimitadas con recursos, con bienes limitados, escasos. Entonces, ese es fundamentalmente a lo que se enfrenta la ciencia económica, que hay que satisfacer necesidades muchas con bienes y factores de producción y recursos que son cada vez más escasos, más limitados. Y ese principio de la escasez se estudia en la economía a través de una función muy sencilla que se llama la frontera de posibilidades de producción. A partir de allí, nosotros entramos luego a comprender el comportamiento de las economías de mercado como la capitalista mediante el flujograma de circulación económica. Identificamos en ese circuito económico las funciones de los oferentes, de los demandantes y miramos la importancia que tiene para la economía la estabilidad entre una corriente de bienes y servicios y una corriente monetaria, como se ve en ese flujograma de circulación económica, y a partir de allí identificamos los problemas más graves de corto plazo que tienen las economías, como son la inflación y el desempleo. Bueno, vamos con la frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo nosotros definimos la frontera de posibilidades de producción? Decimos la FPP, frontera de posibilidades de producción, muestra las mejores combinaciones que tiene un país para producir bienes X y bienes Y en condiciones de pleno empleo y eficiencia económica. Yo les decía que el pleno empleo implica plena utilización del trabajo, la tierra, el capital, las máquinas, los insumos, la materia prima. Plena empleo es plena utilización de todos los insumos o factores de producción. El hecho de que haya pleno empleo no quiere decir que haya eficiencia. A veces hay pleno empleo, pero no se están utilizando óptimamente los recursos. Como les decía, la mano de obra, toda la población económicamente activa, la que está en obligación y en capacidad de ofrecer su mano de obra, puede que esté toda empleada, pero los más calificados están barriendo las calles y los menos calificados están dirigiendo los cargos privados o públicos. Entonces, ¿cómo nosotros concebimos la frontera de posibilidades de producción? La frontera de posibilidades de producción son combinaciones que tiene un país para producir diferentes bienes X y Y, ¿cierto? O diferentes bienes y servicios en condiciones de pleno empleo, óptima utilización de los factores de producción y, por lo tanto, eficiencia económica. El pleno empleo no implica la eficiencia, más la eficiencia económica sí implica el pleno empleo y la óptima utilización de los factores productivos. Bueno, para analizar la frontera de posibilidades de producción, vamos a colocar un ejemplo muy sencillo, muy común, la frontera de posibilidades de producción.
Aquí nos dicen, en la tabla de la izquierda, hay dos países, uno agrícola y otro ganadero. Aquí tenemos dos países. En el país agrícola, en la tablita de la izquierda les dicen, para producir una arroba de carne, se gastan, duran 20 horas a la semana. Y para producir una arroba de papa, se requiere 10 horas a la semana. Y en este país agrícola, se elaboran a la semana 40 horas. Entonces hacemos una regla de 3. Decimos, si una arroba de carne se produce en 20 horas en este país agrícola, en 40 horas, ¿cuántas arrobas de carne producirán? 2 arrobas. Otra regla de 3. Si en el país agrícola, para producir una arroba de papa, se requieren 10 horas, en 40 horas, ¿cuántas arrobas de papa en el país agrícola se producirán? 4 arrobas de papa. Ahora, en el país ganadero. En el país ganadero nos dicen, para producir una arroba de carne se requiere 1 hora. Y para producir una arroba de papa se requieren 8 horas. Y en el país ganadero también laboran 40 horas a la semana. Entonces hacemos las respectivas reglas de 3 y decimos, si en el país ganadero para producir una arroba de carne se requiere 1 hora, en 40 horas, ¿cuántas arrobas de carne producirán? 40 arrobas. Otra regla de 3. En el país ganadero, para producir una arroba de papa, se requieren 8 horas. En 40 horas, ¿cuántas arrobas de papa producirán? 5 arrobas. Entonces, esta tablita de la mitad, aquí, que ustedes identifican, 2, 4, 45, 2, 4 para el país agrícola, 45 para el país ganadero, se llama la ventaja absoluta. ¿Qué es la ventaja absoluta? Esta la estudió el clásico Adam Smith en el siglo XVIII. Dice Adam Smith, la ventaja absoluta es la diferencia entre las economías atendiendo los resultados finales en la producción en igualdad de condiciones. Aquí la igualdad de condiciones son 40 horas que se produce, que se elabora en cada uno de los países. Entonces decimos, en 40 horas en el país agrícola se producen 2 arrobas de carne y en el país ganadero se producen 40 arrobas de carne. Por lo tanto, la ventaja absoluta en carne la tiene el país ganadero. En las 40 horas produce 40 arrobas, ¿cierto? Y el país agrícola produce 2 arrobas de carne. Y en papa, la ventaja absoluta también la tiene el país ganadero. En 40 horas, el país agrícola produce 4 arrobas de papa, mientras que el país ganadero en 40 horas produce 5 arrobas de papa. ¿Qué decía Adam Smith? Decía, las economías se tienen que especializar de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a sus fortalezas, así como los individuos, zapatero a tu zapato. Entonces, decía Adam Smith, la ventaja absoluta es la diferencia entre los países atendiendo los resultados en la producción final. El país ganadero, dice Adam Smith, tiene ventaja absoluta tanto en carne como en papa. Por lo tanto, el país ganadero, dice Adam Smith, debe
especializarse en esos dos productos y exportarlos, y el país agrícola debe importar esos dos productos. Esa es la ventaja absoluta. Pero luego viene la ventaja comparativa de otro clásico después de Adam Smith, llamado David Ricardo. David Ricardo es el padre del comercio internacional. Y David Ricardo dice, sí, los países se tienen que especializar de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos, de acuerdo a sus fortalezas, pero no con base en la ventaja absoluta, sino con base en la ventaja comparativa. Y entonces, ¿qué es la ventaja comparativa? Dice David Ricardo. La ventaja comparativa es la diferencia entre las economías atendiendo el menor costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es el sacrificio al dejar de producir un bien Y para poder producir un bien X. Y siempre tenemos que incurrir en sacrificios. Para ustedes estar aquí en esta conferencia, unos sacrificaron la familia, otros sacrificaron el trabajo, otros sacrificaron su mejor programa de televisión, otros sacrificaron su descanso, su sueño, unos más que otros, pero tuvieron que sacrificar. ¿Por qué? Porque el tiempo es escaso. Si están aquí, no pueden estar entonces en otra actividad. Si el país produce más bienes X, tiene que producir menos bienes Y, porque sus recursos son limitados. Si nosotros visitamos más veces a nuestro amigo Andrés, tenemos que visitar menos veces a nuestro amigo Antonio, porque nuestro tiempo es limitado. Si gastamos más en comida, pues tenemos que gastar menos en vestidos, porque nuestro salario es limitado. Entonces, decía David Ricardo, siempre hay que incurrir en un sacrificio para poder producir otra cosa o hacer otra actividad. Ese es el costo de oportunidad. Y David Ricardo, llamado el padre del comercio internacional, no lo explica a través de la construcción de las fronteras. Vamos a mirar las gráficas de la parte derecha. El país agrícola, aquí. Si todas las 40 horas las utiliza produciendo carne, produce 2 arrobas de carne, punto de corte con el eje X. Si el país agrícola las 40 horas las utiliza solamente para producir papa, produciría 4 arrobas de papa a la semana. Entonces, su FPP, su frontera de posibilidades de producción, va de 4 a 2. De 4 a 2. Dice David Ricardo, posiblemente no se ubique ni en 2 ni en 4, porque este país agrícola en economía autárquica que produce y consume, le tocaría, si se ubica en 4 ejes Y, le tocaría producir 4 arrobas de papa y consumir papa al desayuno, papa al almuerzo, papa a la comida, ¿cierto? Naco de papa, caldo de papa, puré de papa, etcétera, o igual en el eje X. Entonces, pues él preferirá este país agrícola ubicarse en cualquiera de sus puntos. Por ejemplo, 1 arroba de carne, 2 arrobas de papa, y su vida pues es más gustosa acompañando la carnecita con la papita o cualquier otra combinación, pero de todas maneras dentro de esta frontera de color verde, que quiere decir que está utilizando todas las 40 horas bien utilizadas y es eficiente. Un punto por debajo de su frontera quiere decir que produce poquita carne, poquita papa, desperdicio de recursos.
como las economías latinoamericanas. Todas estamos por debajo de la frontera. O un punto por encima de la frontera ya sería pues como inalcanzable porque sus recursos llegan hasta acá, no más. Hasta ahí llegan sus recursos. Tienen un límite, una frontera. ¿Y cuál sería la frontera de posibilidades de producción para el país ganadero? La FPP. Pues decimos, el país ganadero, si las 40 horas las utiliza produciendo solamente carne, produciría 40 arrobas de carne, punto de corte con el eje X, país ganadero. Si las 40 horas las utiliza solamente produciendo papa, el país ganadero produciría 5 arrobas de papa. Y ya está. Su FPP, su frontera para el país ganadero, va de 5 a 40. Y igual, pues muy aburridor colocarse en 40 o en 5. Le tocaría consumir sola papa todos los días o sola carne todos los días. Entonces decide ubicarse en un punto sobre su frontera. Cualquier punto sobre su frontera implica pleno empleo, óptima utilización de los recursos productivos y eficiencia económica. Por debajo, muy mal. Por encima, difícil. Bueno, pero entonces David Ricardo nos dice, pues, ¿qué tal si cada país, de acuerdo a sus fortalezas, así como los individuos de acuerdo a sus fortalezas, se especializan? El que es cantante, el que tiene dotes de cantante, pues sea cantante y no sea biólogo o químico, explote las fortalezas, lo mismo los países. Entonces, cada país, dice David Ricardo, se debe especializar no de acuerdo a la ventaja absoluta, sino de acuerdo a la ventaja comparativa. Y para obtener la ventaja comparativa, entonces tenemos nosotros que obtener el costo de oportunidad, ¿cierto? Ventaja comparativa aquí en la última tabla, en las últimas columnas de la tabla de la izquierda. Ventaja comparativa. Aquí está. COCP. ¿Qué quiere decir COCP? Costo de oportunidad de la carne en términos de papa. Y en la última columna, COPC. Costo de oportunidad de la papa en términos de carne. Entonces, vamos a obtener para cada uno de los países el COCP, el costo de oportunidad de la carne en términos de papa. Y vamos a la gráfica para el país agrícola. COCP, costo de oportunidad de la carne en términos de papa. ¿Qué es? El sacrificio al dejar de producir Y, papa, delta P, para poder producir carne, delta C. Entonces, ¿cuál es el COCP en el país agrícola? El costo de oportunidad de la carne en términos de papa es igual a delta papa 4 sobre delta carne 2. 4 sobre 2 nos da 2 sobre 1. ¿Y esto cómo se lee? Esto se lee así. En el país agrícola, para producir una arroba de carne, se deben dejar de producir, se debe sacrificar la producción de 2 arrobas de papa. 2 arrobas de papa en el numerador, una arroba de carne en el denominador. Ahora, ¿cuál es el COCP para el país ganadero? El costo de oportunidad
de la carne en términos de papa. Es el sacrificio al dejar de producir papa, delta Y, para poder producir carne, delta X. Y reemplazamos COCP, costo de oportunidad de la carne en términos de papa, es igual a delta papa, 5, dividido delta carne, 40. 5 sobre 40 nos da, simplificando, 1/8. ¿Y cómo lo leemos? En el país ganadero, para producir 8 arrobas de carne, se debe sacrificar la producción de una arroba de papa. Entonces, comparamos. El costo de oportunidad de la carne en el país agrícola es 2. Y el costo de oportunidad de la carne en términos de papa para el país ganadero es 1/8. ¿Cuál de los dos tiene el menor costo de oportunidad en la carne? ¿El agrícola o el ganadero? En el agrícola es 2 y en el ganadero es 1/8. ¿Cuál de los dos tiene el menor costo de oportunidad? Ganadero. Exactamente, el ganadero. Entonces, aquí en la tablita de la izquierda, mire, el costo de oportunidad de la carne en términos de papa para el país agrícola es 2 y para el país ganadero es 1/8. ¿Qué dice David Ricardo? En la carne, el menor costo de oportunidad lo tiene el país ganadero. Señor ganadero, usted dedíquese a la ganadería. Especialícese en ganadería. Exporte ganado. Y ya está. Y acá, pues, ¿qué viene a ser el costo de oportunidad matemáticamente? Matemáticamente nos dicen, es la pendiente. La pendiente siempre los matemáticos nos dicen es delta Y sobre delta X. Delta papa sobre delta carne. 4 sobre 2, 2. Aquí, delta Y, 5 sobre delta X, 40. Delta P sobre delta C, 1/8. Viene a ser la pendiente. Cuando la función es decreciente, la pendiente es negativa. Pero aquí tomamos, pues, el valor absoluto, o sea, desconocemos el signo para poder diferenciar el costo de oportunidad menor o mayor en cada uno de los países. Ahora, ¿qué nos dice David Ricardo? Invierta en las gráficas. Ahora, en el país agrícola, coloquen en el eje de la Y la carne y en el eje de las X la papa. Y iría entonces la frontera de 2 a 4 y obtengan el costo de oportunidad de la papa en términos de carne, de X en relación a Y. Ahora, la papa, entonces, decimos, acá el costo de oportunidad de la papa en términos de carne sería delta C o delta Y, que está en el eje Y, sobre delta X. Invertimos la gráfica sobre delta papa y me da costo de oportunidad de la papa en términos de carne es igual a 2 sobre 4, que es 1/2. Igual, ¿cómo lo leo? En el país agrícola para producir una arroba de carne se deben dejar de producir 2 arrobas de papa. 2 arrobas de papa. Lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Y lo mismo en el país ganadero. Invierta en la gráfica. En el eje Y, coloquen la carne, 40. Y en el eje X, coloquen la papa, 5. ¿Y cuál es el costo de oportunidad de X con relación a Y? De la papa con relación a la carne. Es delta carne, 40, sobre delta papa, 5. Y me da
8/1. ¿Cómo se lee? En el país ganadero, para producir una arroba de papa, se deben dejar de producir 8 arrobas de carne. Se deben sacrificar la producción de 8 arrobas de carne. Lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, el costo de oportunidad de la papa en el país agrícola es 1 medio. El costo de oportunidad de la papa en términos de carne para el país ganadero es 8. ¿Cuál tiene el menor costo de oportunidad en la papa? La agrícola. El agrícola. Para el agrícola es 1 medio y para el ganadero es 8. Entonces, ¿qué dice David Ricardo? Señor ganadero, usted que tiene el menor costo de oportunidad en el cultivo de papa, especialícese en el cultivo de la papa y exporte carne, exporte papa, importe carne. Y usted, señor ganadero, que tiene el menor costo de oportunidad en la carne, exporte carne e importe papa. Y si dejamos de ser autárquicos, producir y consumir solamente, y nos vamos a la economía abierta, todos ganamos. Es mejor estar en economía abierta, exportando, importando, y no en economía autárquica, produciendo y consumiendo. ¿Y cómo sería el negocio? Entonces, aquí el negocio podría ser, ¿qué dice aquí el señor ganadero? El ganadero que tiene fortaleza en la producción de papa y carne le dice, señor agricultor, dedíquese al cultivo de papa. O sea, cultive 4 arrobas de papa a la semana. Olvídese de la carne. Dedíquese a producir papa. Y yo, ganadero, me voy a ubicar en este punto, 24/2. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a producir 24 arrobas de carne en 24 horas. Y me quedan 16 horas porque trabajo 40 horas a la semana para producir papa. Y para producir papa me gasto 8 horas. Entonces, en 16 horas, ¿cuántas arrobas produciría? De papa, 2. Entonces, yo me voy a ubicar aquí, en 24/2. Este es un punto eficiente, porque estoy utilizando plenamente los recursos eficientemente. Estoy sobre la frontera. Cualquier punto sobre la frontera implica pleno empleo, óptima utilización y eficiencia económica. Bueno, y le dice, le plantea el país ganadero al agricultor, usted entonces olvídese de la carne, dedíquese al cultivo de la papa. Y yo le voy a plantear este negocio. Yo le voy a exportar 3 arrobas de carne. Y por cada 3 arrobas de carne que yo le exporte, usted me envía, me exporta 1 arroba de papa. Está muy bueno el negocio. ¿Y cómo quedaría el ganadero? Quedaría entonces ya no en 24/2, sino quedaría en 21, porque exportó 3 arrobas al país agricultor y ya no quedaría consumiendo 2 arrobas de papa, sino 3, porque por estas 3 de carne recibe 1 de papa. Entonces ya no queda en 24/2, sino en 21/3, en G, en el punto G, y queda por encima de la frontera. ¿Qué quiere decir, dice David Ricardo, que quede por encima de la frontera? Que gana, que está mejor ahí, por encima de la frontera. ¿Y cómo quedaría el país agricultor? Pues quedaría consumiendo 3 de papa, porque 1 la exportó al país ganadero, y 3 de carne, que recibió del país ganadero, y quedaría el país agricultor en el punto A.
quedaría por encima de la frontera. Conclusión, dice David Ricardo, si los países se especializan de acuerdo a la ventaja comparativa, es decir, al menor costo de oportunidad, entonces se especializan, exportan, importan y salen ganando. Aquí, supuestamente, ganó más el país agrícola que el ganadero. No importa, dice David Ricardo. Es mejor siempre en economía abierta con comercio internacional y no en economía de autoconsumo, de pan coger, autárquica, producir y consumir. Siempre en economía abierta con comercio internacional se va a ganar. Es mejor estar en esa apertura y no internamente. No importa si uno gana más y otro gana menos. No importa. En la sociedad siempre, decía David Ricardo, no todos vamos a estar igualiticos. Siempre habrá sociedades, seres por encima de nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema sí sería que unos ganen a costa de las pérdidas de otro. Pero si uno gana mucho, otro más poquito, otro más poquito. Si todos ganamos, entonces hay bienestar. Y los negocios se deben hacer siempre y cuando se gane, gane. No 50-50. No, no. En los negocios, si todos ganamos, se deben hacer. Pero si uno se enriquece a costillas del empobrecimiento del otro, ahí sí no hay negocio. Entonces, esa es la ventaja comparativa de David Ricardo, que es el padre del comercio internacional. Y esa teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, pues se ha tomado y se ha actualizado, pero la base la sentó del comercio internacional David Ricardo. Esa es entonces la frontera de posibilidades de producción, que quiere decir que está basada fundamentalmente en la ventaja comparativa. Y la ventaja comparativa, pues esa es la ventaja comparativa. Especialícese, exporte e importe de acuerdo al menor costo de oportunidad. Y aquí, pues hay un ejercicio, está resuelto el ejercicio, está prácticamente resuelto aquí en la tablita, está totalmente resuelto, pero yo quiero que ustedes lo miren, lo estudien, lo analicen y me envíen sus preguntas, sus inquietudes por el correo interno. Está resuelto el ejercicio ahí en la tabla que tienen acá sobre, en donde dice las regiones de San Andrés y Providencia, pero quiero que ustedes lo repasen y me envíen sus inquietudes. Es un ejercicio de aplicación sobre este modelo de frontera de posibilidades de producción y ventaja comparativa. Y el otro tema que nos cita hoy este encuentro sincrónico es el flujograma de circulación económica. ¿Cómo operan las economías como la colombiana, la norteamericana, economías capitalistas? La base de estas economías es la propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Quién tiene la propiedad privada sobre los medios de producción? Las familias, las familias, las familias, consumidores, demandantes. Y aquí está, en el lado izquierdo, las empresas, los productores, los oferentes. Entonces, ¿cómo operan estas economías de mercado? Desde luego que aquí lo estoy simplificando porque cuando nosotros hablamos del circuito económico, pues tomamos cuatro grupos: familias, empresas, gobierno y sector externo. Aquí lo estamos simplificando para hacer el análisis un poco más sencillo, pero luego pues se abre. Entonces aquí están las empresas del sector primario, secundario y terciario. Primario,
agrícolas, ganaderas, las que tienen su base en los recursos naturales. Secundario, las que transforman la materia prima, los que producen bienes de capital, materia prima, tecnología, transforman las manufacturas. Y servicios, sector terciario, servicios de consumo, servicios financieros, servicios no financieros, el comercio, el turismo, la salud, la educación, etcétera, el transporte. Bueno, y las familias de ingresos altos, A, de ingresos medios, B, M, y de ingresos bajos, B. Entonces, ¿cómo operan estas economías? Las familias son en estas economías las que poseen, tienen propiedad privada sobre los factores de producción, sobre los factores de producción. Las familias trabajadoras son dueñas de su trabajo. ¿Qué ofrecen en este mercado de factores de producción? Trabajo. ¿A quiénes? A las empresas. Y las empresas demandan esos trabajadores, pues obviamente pagan salarios para poder producir bienes y servicios y satisfacer las necesidades de las familias. Hay familias que tienen propiedad sobre la mano de obra y sobre capital. ¿Qué ofrecen esas familias en este mercado de factores de producción? Pues trabajo y capital. ¿A quiénes? A las empresas. Para las empresas, con esos factores de producción, producir los bienes y servicios, la salud, la educación, el vestido, los alimentos, los bienes y servicios para satisfacción de las necesidades de las familias. Y hay familias que poseen, tienen propiedad sobre trabajo, capital, tierras, fincas, casas, edificios, lotes. ¿Qué ofrecen? Ofrecen, pues, trabajo, capital y muchos recursos naturales. ¿A quiénes? A las empresas. ¿Y qué hacen las empresas con esos factores de producción? Los transforman y producen bienes y servicios, la alimentación, el vestido, la casa, los autos, el transporte, la educación, etcétera. ¿A quiénes? A las familias. Entonces, este acá, este circuito interno de color azul de flechas se llama el flujo real. ¿Qué es el flujo real? El flujo real es la circulación de mercancías, la circulación de factores de producción que ofrecieron las familias, demandaron las empresas y los bienes y servicios de consumo que ofrecieron las empresas y demandaron las familias. Por lo tanto, el flujo real es esa corriente de bienes y servicios de consumo y factores de producción. Y aquí es claro que las empresas tienen dos funciones. Ofrecen bienes y servicios de consumo para satisfacer necesidades y demandan factores de producción. Y las familias, dos funciones. Ofrecemos factores de producción y demandamos bienes y servicios de consumo para satisfacer las necesidades. Bueno, y luego viene aquí, en este circuito de color morado, estas flechas, lo que llamamos nosotros ingresos o flujo de dinero, flujo nominal monetario. ¿Qué hicieron las empresas? Las empresas al demandar trabajo pagaron en el mercado de los factores de producción a las familias salarios. Las empresas al demandar capital pagaron en el mercado de los factores de producción, pagaron intereses a las familias. Las empresas al demandar recursos naturales, tierras, fincas, casas, edificios, locales, fábricas, etcétera, pagaron arriendos, alquileres a las familias propietarias de esos recursos naturales. Por lo tanto, las familias obtuvieron unos ingresos, poquiticas de ingresos altos. En estas economías, desafortunadamente, hay un problema grave de distribución.
Ingresos altos son las familias, pues, que tienen la mayor parte de los recursos naturales, la mayor parte del capital y mano de obra, ¿cierto? Y un grupo mayor, ingresos medios. Las familias de ingresos medios que poseen trabajo y un poquito de capital. Y las familias de ingresos bajos, que es lo único que poseen, trabajo y reciben salarios. Algunas reciben unos salarios altos por su trabajo calificado, otras reciben unos salarios bajitos por su trabajo no calificado. De todas maneras, todas las familias recibieron unos ingresos altos, otras medios, otras bajos. ¿Y qué hicieron las familias con esos ingresos altos, medios y bajos? Gastaron esos ingresos en alimentación, vestuario, camisas, educación, zapatos, autos, bicicletas, motos, turismo, etcétera. Realizaron un gasto. Compraron una cantidad de bienes y servicios de consumo, tuvieron que pagar unos precios y eso que fue gasto para las familias, que es para las empresas. Un ingreso, aquí la flechita morada, un flujo nominal, un ingreso que entró a las empresas y vuelve y juega. ¿Qué hacen las empresas con esos ingresos? Con estos ingresos, las familias demandan, compran los factores de producción a las familias y las familias, que son las que ofrecemos los factores de producción, algunas reciben poquitas ingresos altos, otras ingresos medios, la mayoría ingresos bajos. ¿Qué hacen con estos ingresos las familias consumidoras? Compran bienes y servicios de consumo, una cantidad, pagan precios y así sucesivamente. Esto que fue un gasto para las familias en este mercado de bienes y servicios es un ingreso para las empresas y vuelve y juega. El, este es externamente de color morado el flujo nominal, monetario. Está circulando el dinero. Entonces, que quede claro, en las economías de mercado hay dos corrientes. Una que es de mercancías, de bienes y servicios y factores de producción, y otra que es de dinero. Las mercancías circulan, pero su proceso de circulación es finito. Aquí, los factores de producción llegaron a las empresas y ahí las empresas los transformaron. Los bienes y servicios de consumo llegaron a las familias y ahí las familias los consumieron y hasta ahí llegó las mercancías. Pero el dinero sí sigue rotando. ¿Sí? Salarios, intereses, rentas, ganancias. El dinero sigue rotando. Los billetes cuando están muy ajaditos, ¿qué hace el Banco de la República? El Banco Central lo recoge, pero sigue circulando. Entonces, las economías de mercado están compuestas por dos corrientes, flujo real y flujo nominal. ¿Y qué se espera que haya entre esas dos corrientes? Un equilibrio, una estabilidad económica. Aquí está. La corriente de bienes y servicios y de factores de producción debe ser igual a la corriente de dinero, que es la suma de salarios, intereses, rentas, ganancias, salarios que reciben las familias poseedoras de la mano de obra, intereses las familias poseedoras del capital, rentas las familias poseedoras de los recursos naturales y ganancias las familias poseedoras de las empresas. Entonces aquí está en el lado derecho de la balanza el flujo nominal y en el lado izquierdo el flujo real y deben ser iguales. En bienes y servicios, mercancías, factores de producción, la economía produjo 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto debe circular en dinero? 1.000 millones. Pero desafortunadamente esa balanza casi nunca está totalmente equilibrada. Pero el gobierno con la ayuda del gobierno y del sector externo, la balanza trata siempre de equilibrarse. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de una economía que en estos días se ha hablado mucho de Argentina?
por ejemplo. ¿Cuál es el problema grave que tiene Argentina en este momento? Bueno, tantos problemas que tiene no solamente Argentina, sino todos los países. Pero el problema grave, grave de Argentina, ¿cuál es en este momento? ¿Cuál? El problema de tantos problemas, la inflación. Es la inflación, casi 150% de inflación. ¿Por qué? Porque resulta que en Argentina pesa más el flujo nominal, ¿cierto? Que el flujo real. ¿Esto qué quiere decir? Que Argentina produce poquitas mercancías, poquitas, poquitas. La producción de mercancías es bajita y la demanda es altísima. ¿Esto qué quiere decir? Que produce 1.000 millones en mercancías, 1.000 millones de dólares en mercancías y se come 2.000 millones. 2.000 millones consume. O sea, esto quiere decir que el flujo nominal supera al flujo real. Y eso da por resultado inflación. Tienen hiperinflación. Eso es como si dijéramos que hay una cantidad de dinero, de billetes, circulando como falsos, totalmente desvalorizados. Venezuela. Venezuela, nosotros recordamos, no solamente en Colombia, en todo el mundo, los venezolanos inmigrantes emigraron con una cantidad de billetes de bolívares. Cantidad, cantidad. Pero ¿cuánto valían? Nada, nada. Entonces, el problema de economías como Argentina, como Venezuela, es que el flujo nominal es muy fuerte y el flujo real es bajito. Por lo tanto, eso genera inflación. Yo les digo, la economía es tan sencilla como la cuenta corriente que nosotros poseemos. ¿Qué hace el banco cuando nos da una chequera? Pues nos da una chequera, ¿cierto? Y nos da aquí el banco y nosotros giramos cheques y giramos, ese es el flujo nominal. ¿Hasta dónde nosotros giramos cheques? Pues hasta el dinero que tenga depositado en el banco. Si giramos y giramos y giramos y giramos, el banco nos puede pagar esos cheques, ¿sí? No los puede pagar, nos da sobregiros. Pero para que el banco nos pague esos cheques, nosotros tenemos que demostrarle que tenemos una casa, un lote, un carro, una finca, una empresa. De lo contrario, no nos paga los cheques. O sea, ¿qué es lo que respalda la circulación del dinero? La circulación del dinero está respaldada por lo que yo produzca, por mis bienes, por el patrimonio, ¿sí? De lo contrario, no, pues si este señor resultó con una cantidad de dinero de la noche a la mañana, pues entonces es que se encontró una huaca. No, es que el dinero está respaldado por la producción de bienes y servicios. Esa es la economía. Y si yo giro y giro y giro cheques y el banco no me los paga, pues no me los paga porque no hay respaldo con mis bienes. Esos cheques salen chimbos. Eso le sucede a los países con hiperinflación, con inflación. Hay una cantidad de dinero circulante desvalorizado. ¿Por qué? Porque aquí el flujo nominal, ¿cierto? O la demanda, ¿no? Es muy alta comparada con la producción, con la oferta. Y eso genera inflación. O al contrario, ¿qué es? Al contrario, es cuando acá el flujo real supera al flujo nominal. Se está produciendo mucho, 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 mucho.
mucho de bienes y servicios, mucha producción, y se está demandando poquito. Entonces, ¿ahí qué problema hay? Mucha oferta, poca demanda. Cuando hay mucha oferta, ¿qué pasa con los precios? Mucha oferta, mucha oferta. ¿Qué pasa? Deberían bajar. Hay deflación. Deflación. Es todo lo contrario a la inflación. ¿Qué es la inflación? El alza permanente y constante en los precios. ¿Qué es la deflación? La baja permanente y constante en los precios. ¿Por qué se produce la deflación? Porque el flujo real supera al flujo nominal. Hay mucha producción de bienes y servicios. Entonces, ¿cuál es el problema de cuál es lo peligroso de la deflación? Nosotros decimos en economía, pues tener la balanza equilibrada es casi imposible, pero de todas maneras dicen los, las autoridades, una inflación no debe superar el 5% y una deflación no puede superar el 5%. Tener inflación y deflación cero, eso es difícil, pero no puede ser superior al 5%. Si es superior al 5% y llega a ser 2, 3 dígitos, eso ya es un caos total. Ningún país aguanta proyectos, programas, crecimiento, desarrollo, planeación con una temperatura alta, ¿cierto? O con una temperatura bien, o con una tensión bien bajita. Entonces, ahí entra el gobierno, el sector externo, el gobierno con las políticas fiscales, monetarias, cambiarias, comerciales para tratar de solucionar esos problemas, o el sector externo con las exportaciones, con importaciones, con créditos internacionales, etcétera, etcétera. Y aquí, ya terminando, nosotros decimos, la deflación se le teme, más del 5% se le teme mucho. Porque la deflación, cuando los precios caen como en pandemia, que cayeron el 20%, el 25%, ¿a quién quiebra la deflación? Directamente. Los productores, Los productores, los empresarios. Y los empresarios quebrados, ¿qué es lo primero que hacen? despidos. Despedir masivamente a la mano de obra. Y se genera desempleo. Entonces se le tiene realmente pánico a una deflación brava. Y pues desde luego la inflación y la deflación son fenómenos opuestos totalmente y sus efectos son totalmente opuestos. Nosotros decimos entre productores y consumidores, ¿a quién le sirve la inflación? Pues a los productores, a los consumidores los acaba. Es cierto, los costos suben, pero los productores tienen salida. Si los costos subieron 5%, ¿qué hacen los productores? Suben sus precios un 7%, un 8%. Los consumidores no tienen salida. Entre los empresarios y trabajadores, ¿a quién les sirve la inflación? Igual, parecido. A los empresarios tienen salida. Los trabajadores no. Aquí en Colombia, ¿cuántas veces se sube el salario al año? ¿Cuántas veces? En Una Colombia vez. se sube una vez. Una vez. ¿Y cuántas veces suben los precios de los bienes y servicios? Muchas veces. Todos los meses están subiendo. 12 veces. O sea, cuando llega diciembre, ese trabajador está endeudado hasta la coronilla. Lo acaba, ¿sí? Lo acaba la inflación. Entre el propietario y el no propietario, ¿a quién le conviene la inflación? Al propietario que tiene fincas, casas, lotes, sus activos se valorizan. El no propietario, pues se le alejan las posibilidades de poder poseer algo. Al deudor inversionista,
no al deudor que pide prestado para pagar la luz, el agua, el teléfono, para el almuerzo, para el transporte. No, no ese deudor, ¿cierto? Sino al inversionista, a ustedes los que estudian finanzas, banca, contaduría, economía, van a emprender un negocio. ¿Qué es lo primero que hacen? Pues pedir un préstamo a los intermediarios financieros. Les ofrecieron un préstamo, ¿cierto? Bueno, por decir algo, 12% efectivo anual. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes que estudian la tasa interna de retorno, pues tienen que ser superior al 12% efectivo anual, o si no, perdieron todo su tiempo estudiando. Entonces, a ese inversionista, a ese deudor inversionista, le sirve la inflación. Al que prestó la plata, pues va a recibir una plata, pero ya con la inflación desvalorizada. Y la deflación, pues tiene los efectos totalmente opuestos, completamente opuestos. Yo les pregunto aquí para terminar, en países como Colombia, países capitalistas en desarrollo, como Colombia, ¿qué es más grave? ¿La inflación o la deflación? La inflación. La inflación es gravísima. La inflación es muy grave. La inflación hizo famosa esa frase que dice, la inflación al rico lo hace cada vez más rico Más rico. y al pobre lo hace cada vez más pobre. Y esas diferencias pues producen todo lo que se vive en estos países. Violencia, inseguridad, secuestro, delincuencia, etcétera. Pero esas diferencias producen mucho problema social. En países como Estados Unidos, China, Alemania, países desarrollados capitalistas, le temen mucho a la deflación. Por ejemplo, en los años 30, la deflación, la depresión de los años 30. En los años 30 quebró Rockefeller, Morgan, General Electric, los precios cayeron 44%, los empresarios no encontraron soluciones a sus deudas, a sus problemas financieros. El único que caminó fue el suicidio, los trabajadores masivamente quedaron desempleados. Casi se acaba. No solamente Estados Unidos, sino el mundo que dependía de todas esas empresas. Entonces le temen mucho porque una deflación en Japón, por ejemplo, en los años 90, Yamaha, Mitsubishi, sí, fue desastrosa porque esas economías, ¿cierto?, tienen un impacto muy fuerte a nivel mundial. Una deflación en Colombia pues nos afecta a nosotros, pero no tiene ese impacto a nivel mundial. Entonces, pues ya para terminar, lo que busca la economía, el primer objetivo de la economía es estabilizar, o sea, tratar de bajar la temperatura, de tener una inflación no mayor al 5%, una deflación, un desempleo no mayor al 5%, porque si no hay esa estabilidad, no hay proyecto, no hay negocio, no hay empresa, no hay plan que aguante. Esa es entonces la importancia de la estabilidad entre el flujo real y el flujo nominal. Bueno, me agradó mucho compartir con ustedes este espacio. Les ingresé los textos de Fundamentos de Economía para que ustedes complementen, no solamente con el material, sino con los textos de macroeconomía, no sino de Fundamentos de Economía. Y no se les olvide que tenemos pues el correo interno para que ustedes me envíen sus preguntas, sus inquietudes, y yo estoy siempre muy pendiente de responderles a la mayor brevedad. No se les olvide que el lunes entonces nos encontramos en conferencia de 8 a 9 para tratar los temas del escenario número 3. Y por favor,
contacten a sus compañeros para empezar a desarrollar esos trabajos porque el tiempo va corriendo y el tiempo apremia. Bueno, Mire, dejamos. profe, muchas gracias. Bueno, me La alegra. próxima semana, la próxima semana ya va a estar más al día con todos mis horarios. Estaba un poco aquí como novato y vamos a participar bastante, profe, ya verá. Ah, qué bien, me alegra mucho. Sí, ¿alguna pregunta? Profe, un comentario. Sí, cuéntame. Pues Sí, para mi opinión, de todas formas, todo lo que hablamos de la inflación y la deflación afecta a ambas partes. Digamos que en menor parte a los empresarios o al resto de la población, pero yo creo que igual afecta porque, como hablamos en anterior, el circuito de consumo depende ya que tenga cada ciudadano para hacer las compras. O sea que a la final redondea también en las grandes empresas, porque si no hay consumo, la gente tiene menos dinero, pues a la final pues menos. Sí, Óscar Mauricio. Tanto la inflación como la deflación afectan, pero pues los efectos, como son fenómenos contrarios, entonces afecta más negativamente o positivamente más a un grupo social que a otro. Por ejemplo, la inflación al propietario le favorece, porque pues sus activos fijos, sus casas, sus fincas, sus apartamentos, sus edificios, sus lotes, se tienden a valorizar más. Pero al que no tenga, sí, pues lo perjudica muchísimo. Sí, Patricia, cuéntame. No, disculpe, pues solo dije que muchas gracias por la clase, estuvo muy interesante. Ah, bueno. Bueno, entonces, Oscar Mauricio, de todas maneras, envíame las preguntas, las inquietudes y seguimos entonces ahí intercambiando ideas sobre estos temas a través de la mensajería y de ese correo interno del módulo. Bueno, que estén muy bien, feliz descanso. Gracias, feliz noche. Los espero el lunes. Gracias, feliz noche. Dios Estén mediante, muy muchas bien. gracias, profe. Buenas noches para todos. Gracias, lo mismo. Muchas gracias, profesora. Gracias.